Empezamos, por tanto, este encuentro online, cuya temática que va a dirigir todo el tiempo va a ser las divergencias correctas. Vamos a ir empezando desde las divergencias hasta ir afinando el punto que podamos alcanzar, alcanzar un buen aspecto para localizar las mejores divergencias del mercado, ¿no? Lo primero, concepto básico, ¿no?, que todos tenemos que tener. Básicamente podemos encontrar en el mercado divergencias alcistas, ¿vale?, y divergencias bajistas. Pues simplemente vamos a marcar aquí un poco la diferencia. Iremos completando un poco este cuadro a medida que vayamos viendo ejemplos en los gráficos y en las curvas de precios, ¿vale? Porque aquí tenemos divergencias alcistas, divergencias bajistas. Las divergencias alcistas, ¿cómo se van produciendo? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que detectar es, tenemos que ir viendo cómo el precio va marcando máximos crecientes. El precio sigue subiendo dentro de una estructura. Dentro de una... esto va aquí, mejor, ¿vale? Una divergencia bajista va a aparecer siempre dentro de una tendencia alcista. ¿Por qué? Bueno, o tendencia alcista, mejor dicho, secuencia de máximos crecientes. Secuencia de máximos crecientes. ¿Vale? O sea que para que aparezca una divergencia bajista, lo primero que tenemos que encontrarnos es una secuencia de máximos crecientes. ¿Qué ocurrirá con esta secuencia de máximos crecientes? Aquí lo podemos ver. Tenemos un máximo y tenemos otro máximo. Secuencia de máximos crecientes. Entonces, ¿qué ocurrirá? Para que aparezca una divergencia bajista, una divergencia bajista va a ser la antesala o es la antesala del posible final de este movimiento ascendente y, por tanto, lo que nos aparecerá en los distintos indicadores que podamos utilizar, pues lo que nos va a aparecer es básicamente una situación de máximos que no acompañan al movimiento. Fijaros, tenemos máximos crecientes en el precio, máximos decrecientes en en el indicador que utilicemos para trazar. Esto sería la definición, en teoría, de una divergencia bajista. Tenemos máximos crecientes y, sin embargo, en los indicadores tenemos máximos decrecientes. ¿Vale? Sin embargo, una divergencia alcista, lo que nos tenemos que encontrar es mínimos decrecientes. Aquí vemos el precio, cómo va generando mínimos decrecientes y, sin embargo, en el indicador o indicadores que utilicemos, lo que nos va a aparecer son mínimos crecientes, ¿vale? O sea que esta, para aquellos que no tuviésemos, para refrescar un poquito la memoria a todos aquellos que ya la conocen, pues esto sería un poco la definición de una divergencia alcista y de una divergencia bajista. A priori, cuando cogemos un libro y nos encontramos con esta estructura, esto va a tener siempre, una divergencia alcista va a tener una implicación, como su propio nombre indica, alcista, mientras que una divergencia bajista, como su propio nombre indica, no genera o va a tener una consecuencia bajista. Bueno, cuando nos encontramos esto en un libro y empezamos a estudiar el mercado, ya parece que hemos encontrado el arma definitiva para detectar los finales de los movimientos, ¿no? Sobre todo para localizar techos, localizar suelos. Simplemente utilizando las divergencias somos capaces de detectar esos suelos, porque además en los libros siempre suelen poner ejemplos muy bonitos, ¿vale? Te van poniendo los mejores ejemplos para que podamos ver cómo efectivamente las divergencias funcionan. Bueno, vamos a empezar a ver gráficos y vamos a ir marcando algunos matices, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger un activo que es bastante potente, sobre todo a la hora de la tendencia. Últimamente, la verdad es que vemos ahora ese seguimiento que va con una fuerza o una intensidad bastante importante. Bueno, y aquí efectivamente podemos encontrar distintas divergencias en el mercado, ¿no? Vale, vamos a ir viendo algunas y vamos a ir detallando lo que realmente es importante dentro de una divergencia. Bueno, como hemos visto en el ejemplo anterior, podemos encontrarnos máximos crecientes en el precio y vemos como en el indicador nos vamos encontrando máximos ya no crecientes sino decrecientes. O sea que no existe una relación clara en el movimiento de precios. Vemos como durante todo el movimiento ascendente el indicador acompaña al precio,
como debe ser, ya que el indicador siempre va a ser un vasallo del precio, pero vemos como aquí el precio marca un nuevo máximo y el indicador no lo consigue. Tenemos una divergencia bajista. Como divergencia bajista, ¿qué va a tener? Pues una implicación bajista. Y en este caso, fíjense cómo el precio va cayendo. Pero, ¿el precio cae? Sí, perfecto. Pero realmente esa divergencia o la consecuencia de esa divergencia me da un rendimiento bueno. ¿Voy a tener mucho que ganar en ese movimiento? Sí, el precio se ha frenado, correcto. ¿Pero me ha generado a mí un beneficio amplio? Bueno, habría que verlo, habría donde hubiésemos entrado, pero al final fijaros el pequeño recorrido que ha tenido. Aquí seguimos avanzando un poco y vamos viendo de nuevo cómo el precio va generando máximos y el indicador no lo hace. Vemos divergencias también bajistas. Otro problema que vemos en las divergencias. La divergencia, el primer problema que hemos visto aquí, como la divergencia no tiene un recorrido importante o no tiene un recorrido suficiente como para decir, hombre, voy a jugar con esas divergencias para mantenerla, ¿vale? Aquí tenemos otra divergencia bajista, pero otro problema. Es que la divergencia se puede dilatar en el tiempo. Fíjense. Con estos dos máximos ya teníamos una primera divergencia. ¿Qué consecuencia tiene? Prácticamente ninguna. Otro nuevo máximo, la divergencia continúa. Otro nuevo máximo, la divergencia continúa. 4 máximos crecientes, 4 puntos donde se va generando esa divergencia. ¿Qué implicaciones tiene al final? ¿Le vemos un recorrido importante? Pues tampoco. Fijaros. 2 divergencias consecutivas, la primera la hemos visto, la hemos detectado, tienen un movimiento y después tenemos una divergencia mucho más grande que se va dilatando en el tiempo y tampoco tiene un recorrido importante. Bueno, parece, las divergencias aparecen, sí, pero no cumplen requisitos. De hecho, no son las que yo veía en los libros cuando estudiaba la divergencia. Aquí podemos ver otra divergencia, ¿vale? Fijaros, el precio sube y el indicador no tiene capaz de superar sus máximos anteriores. Evidentemente, tiene sus implicaciones bajistas en el precio, pero como os fijáis, tampoco tiene un recorrido excesivo que digamos. ¿Qué ocurre? Claro, cuando nos solemos encontrar en un libro, ¿qué divergencia creéis que nos van a enseñar? Pues nos van a enseñar la divergencia que realmente hace que el precio se destruya. Aquí vemos una divergencia, aquí veis los máximos del precio y aquí sí tiene un recorrido. Esto es lo que yo quiero, señores. Yo quiero una divergencia en la que sepamos o intuyamos que va a tener un recorrido grande de movimiento. Yo no me voy a pelear en el mercado buscando una operación contratendencial para simplemente lograr el desarrollo de un proceso correctivo. No tiene sentido. Ese es entonces uno de los problemas que radica en las divergencias. Y es que si trabajamos en un time frame, y aquí vemos el time frame diario, vamos a encontrar, igual que si trabajamos en un time frame horario, 5 minutos, semanal, lo que queráis, ¿vale? Si yo voy buscando una divergencia dentro de ese mismo time frame, habrá ocasiones en el que sí tengamos un desarrollo importante, pero habrá otras ocasiones donde no tengamos un desarrollo interesante desde el punto de vista de rentabilidad de la operación. Entonces, lo primero, entender varios aspectos de una divergencia. Lo primero es que la divergencia se puede dilatar en el tiempo, ¿vale? No porque aparezca una divergencia en un solo punto ya se termina con la divergencia, sino que podemos ver 2, 3 y hasta 4 máximos crecientes donde la divergencia sigue construyéndose. Entonces es importante que antes de que veamos los detalles, es dónde vamos a atacar esa divergencia. Bueno, pues la divergencia, una vez tengamos la divergencia, la única forma de atacar el precio es, una vez tengo la divergencia, tengo ya los 2 máximos crecientes con su divergencia pertinente, lo que vamos a hacer es trazar una directriz del movimiento. Y justo cuando se perfore esa directriz es cuando la divergencia se activa y tendríamos señal de venta. ¿Vale? O sea, tenemos que tener claro que la divergencia se va a activar cuando se perfore la directriz de ese movimiento. Pues vamos a colocarlo aquí y lo vamos completando este cuadro que hemos empezado al inicio de la sesión. La divergencia se activa justo cuando supera esta cota. Perfecto. La divergencia se activa justo cuando se supera o se pierde la directriz que marquemos.
¿vale? Ya tenemos dos tipos de divergencia, alcista y bajista, donde se activarían, ¿vale? Y además, bueno, tampoco me voy a meter un poco en las clases que hay, ¿vale? Porque dependiendo un poco de la inclinación que tenga la divergencia y los máximos, pues puede ser de tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? Pero vamos, en definitiva, lo que tenemos que entender es que una divergencia es un síntoma de agotamiento del movimiento y por tanto es la antesala de un posible giro en la curva de precios. Ahora lo que vamos a intentar es detectar aquellas divergencias que realmente nos van a ofrecer un rendimiento importante a la hora de invertir. Porque, señores, ¿para qué estáis aquí? ¿O para qué invertís en el mercado? Ustedes queréis una operación donde el rendimiento que podamos obtener sea bastante importante. Pues vamos a ir viendo esos matices que marcan un poco la diferencia, ¿vale? Aquí hemos visto divergencias alcistas y fijaros que podemos seguir y vamos a ir viendo divergencias a lo largo del tiempo. Fíjense en esta también, está como el precio sigue subiendo y fijaros como el indicador no puede. Va pasando el tiempo y un día y otro día y otro día y otro día y otro día y otra semana y otra semana y otra semana y al final fijaros como el precio prácticamente casi no destruye la divergencia. O sea que una divergencia no es más que un síntoma, pero no es una enfermedad, ¿vale? El precio puede regular toda esa divergencia y hacerla desaparecer. O sea que es un arma potente para detectar los giros, pero tampoco creáis que es una bola mágica que cada vez que aparece se cumple el deseo del giro. O sea que tenemos que tener cuidado con esos matices. Por otro lado, para mí es importante que la divergencia tenga un cuerpo y un tiempo. Por ejemplo, esto, donde vemos que es simplemente el precio sigue y el indicador no puede, vale, cierto es que va perdiendo aceleración en el ritmo de subida. De hecho, por eso este indicador, que además es un indicador tendencial, va perdiendo energía en la subida. Pero para mí, una divergencia se tiene que conformar al menos, ¿vale? Tiene que tener un espacio entre los movimientos. Es decir, si vamos a ir, si queremos ver una divergencia tanto en el indicador como en el precio, yo necesito que el precio tenga al menos un movimiento, tal que sí, necesita un tiempo de maduración, necesita al menos que haya tenido un primer amago. Fijaros, aquí pierde velocidad, esto es una divergencia, sí, aquí reacciona un poco a la baja y después vuelve a reaccionar. ¿Lo ves? Vemos este patrón que tenemos aquí. Como mínimo tiene que tener ese aspecto el precio y con este movimiento generar esa divergencia en el indicador. Si no, no tiene sentido. Si no, lo que vamos viendo es como se va agotando, pero eso probablemente no sea el final, puesto que si esto va a ser el final de un movimiento, necesito que la estructura de precio sea al menos duradera y que tenga un amago para poder resolver. Vamos a ver si vemos otro por aquí. Aquí, por ejemplo, veis dos máximos crecientes. El indicador no puede y si tiene un movimiento entre los dos máximos. Necesito que haya un espacio entre dos máximos. Como veis, tampoco tiene muchas implicaciones esta divergencia. Fijaros que nos podemos llevar toda la vida buscando la gran divergencia y nunca la encontremos, ¿vale? Toda esta secuencia, aquí hay otra divergencia que ya tenéis. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, también muy poco. Aquí, fijaros, otra divergencia. ¿Veis? Todas las divergencias que vamos observando. Una aquí, dos, tres, seguimos. Podemos seguir, podemos llegar toda la vida viendo divergencia. Otra divergencia, perfecto. ¿Qué rendimiento tiene? Ah, pues apenas tiene. Claro, llegará un día, después de hacer 20 intentos de buscar la divergencia que va a cambiar el sentido de toda la tendencia, pues evidentemente la última probablemente tengamos la capacidad de coger un tramo lo suficientemente importante como para sacar un rendimiento. Hay una divergencia y ya una caída mucho más profunda, pero tampoco es una caída espectacular que digamos, hombre, me he enganchado aquí y me lo he llevado los 1400 puntos, ¿no? Yo lo que quiero es esa divergencia, una divergencia que me dé recorrido suficiente como para tener una buena operación. Pues fijaros cómo las divergencias tenemos que tenerlas o tratarlas con cautela, ¿no? Cierto es, van apareciendo, pero ahora veis que si solo buscamos la divergencia en el mismo time frame, tenemos un problema. El único problema que tenemos y es que el rendimiento que puede ofrecernos no es lo suficiente como para
plantearnos tener una metodología de trading basada única y exclusivamente en las divergencias. Mismo caso para las divergencias alcistas, mismo caso. Si nos vamos, aquí veis claramente una divergencia alcista, mínimos de los precios, máximos en el, bueno, mínimos crecientes en el indicador, ¿vale? Y si nos vamos a una tendencia bajista es donde nos van a ir empezando a aparecer divergencias. Aquí vemos la primera, aquí vemos la segunda y aquí vemos ya la definitiva, que es la que genera. O sea que, fijaros, es normal en una tendencia bajista que nos vayan apareciendo divergencias alcistas. Y es normal que en una tendencia alcista nos vaya apareciendo divergencias bajistas. ¿No suena ya un poco raro? ¿No suena un poco raro? Es decir, la frase que acabo de decir es: en una tendencia alcista, lo normal son divergencias bajistas. Y en una tendencia bajista, lo normal son divergencias alcistas. ¿No suena ya algo raro ahí? Si estamos en una tendencia alcista, ¿qué será mejor? ¿Buscar posiciones compradoras o buscar posiciones vendedoras? Ismael dice compra, compradoras. Vale, la gran mayoría dice que compradoras. La lógica nos dice que la tendencia alcista. Sí, pero es que resulta que en una tendencia alcista lo normal es que aparezca una divergencia bajista. Entonces, ahí ya hay algo que no cuadra. Si estamos en una tendencia alcista y lo normal es que aparezcan divergencias bajistas, eso quiere decir que no voy al ritmo o al son que manda el mercado. Sin embargo, cuando estoy en una tendencia bajista, lo normal son divergencias alcistas. Tampoco me cuadra. Si el mercado va hacia abajo, ¿qué hago yo planteando estrategias alcistas? ¿Veis cómo ya la propia definición o la propia naturalidad del movimiento de precios hace, ¿vale?, que lo normal en un alcista será ver bajistas y que lo normal en bajistas, claro, siempre nos van a enseñar la última, claro, termina la tendencia y hay una divergencia alcista, correcto, y dicen, hostia, qué buena esta divergencia, perfecto. ¿Y esta divergencia? ¿Y esta de aquí? ¿Qué pasa? Esa la ignoramos, ¿no? La ignoramos porque tenemos el don del mercado y sabemos que aquí no se va a parar, que aquí tampoco, pero aquí sí se va a parar porque ya esta divergencia sí es real. Igual ocurre en una tendencia alcista. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Claro, cuando termine la tendencia aparecerá una divergencia bajista, correcto. Pero es que por el camino, ¿cuántas divergencias hemos intentado? ¿8, 10, 20, 25? No. Yo no estoy aquí para fallar 8 y acertar una. Yo quiero acertar 8 y fallar una. Tenemos que intentar darle la vuelta a esa tortilla. Por tanto, divergencias van a aparecer. Es obvio. Pero fijaros, aparecen divergencias y la tendencia continúa. Claro, esa divergencia lo único que va a tener es una implicación pequeñita. Si estamos en el mismo time frame. Con lo cual, si operamos en un gráfico diario, pues las divergencias que van apareciendo en su gráfico, imaginaros que somos compradores tendenciales, ¿vale? Entonces, para ser compradores tendenciales, tengo dos oportunidades de entrada, ¿no? Tengo la oportunidad de entrada cuando rompe máximos. Me voy a acercar un poco al gráfico. Cuando rompe máximos, o tengo la oportunidad, si rompe máximo, pues cada vez que rompe máximo, entro para adentro. Soy comprador tendencial. Y otra forma de entrar en la tendencia es justo al final, ¿vale?, de las correcciones. Bien. Si os fijáis, cada vez que estamos al final de la corrección, o en esta corrección, me puedo encontrar con una divergencia, sí. Pero es que esa divergencia ya ha tenido su consecuencia, que es esta caída, esta corrección
dentro de la tendencia. Evidentemente habrá una divergencia que sea la que genere que aparezca justo al final de la tendencia. Por lo que tenemos que ahora es darle un tratamiento. O sea, que si estamos operando en el mismo time frame y vamos a acompañar la tendencia, la divergencia que aparezca en ese time frame no nos tiene que asustar, porque va a ser normal que aparezca. ¿Vale? Lo que tenemos que tener cuidado es con las divergencias que vayan apareciendo en time frames superiores, ¿no? Y ahora vamos a empezar ahí a encajar un poco las piezas. Si cogemos y nos vamos a un gráfico semanal, fijaros, vamos a empezar a dar un tratamiento, ¿no? Y ahora aquí sí me van a interesar, por ejemplo, las divergencias que vayan apareciendo. Vamos a observar aquí, vamos a ampliar aquí. ¿Por qué me van a interesar? Por lo siguiente. Lo primero que yo necesito, o lo primero que, para que una divergencia tenga su peso, fijaros, aquí el precio empieza a subir. Ahí. Y el indicador no es capaz de hacerlo, ¿no? Seguimos un poco viendo ese gráfico. Aquí fijaros, el precio cae y el indicador no es capaz de hacerlo, ¿vale? Fijaros justo aquí, como el precio sube y, ¿vale? O sea, estoy marcando aquí un poco las divergencias más claras que se ven. Señores, las divergencias hay que dejarlas que ellas te muestren el camino, no obligarlas a que aparezca. Como he dicho, me gusta que la divergencia tenga un sentido y tenga una situación. ¿A qué veis esta divergencia? Bien, la idea, nosotros en enbolsa.net hablamos siempre de una divergencia que en muy pocos sitios aparece. Y son las divergencias internas, ¿vale? Entonces, para que una divergencia tenga sentido, pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? Yo voy a necesitar buscar divergencias internas, ya sea en una divergencia previa de time frame superior o en una zona de control de time frame superior. Vamos a ir viendo el primer ejemplo. Lo primero que necesito que es una divergencia en time frame superior. Estamos en gráfico semanal, he marcado un poco las divergencias más claras que hemos podido observar. Aquí tenemos otra, ¿vale? Y ahora yo voy a buscar una divergencia interna en el time frame inferior, ¿vale? Fijaros, vamos a ir todo lo atrás que podamos. Bien. Fijaros, esto era una de las divergencias que teníamos marcado en el gráfico semanal, ¿correcto? Bien, ¿veis alguna divergencia en el gráfico diario? No, no hay divergencia en el gráfico diario. Vale. ¿Veis aquí una divergencia en el gráfico diario? No existe divergencia en el gráfico diario. Vale. No me interesa. Yo quiero haber marcado una divergencia en el time frame superior y que en el time frame inferior también me aparezca una divergencia. Me puede aparecer, ojo, me puede aparecer uniendo los dos mínimos, en este caso, o justo en el final. Pero eso es lo que voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo quiero atacar justo aquí. Y fijaros cómo esta divergencia, ¿qué implicaciones tiene? Pues esta es la divergencia. El resto, me da igual. Lo que necesito es una base sólida y fuerte y que tenga, porque al final la implicación que pueda tener una divergencia en gráfico semanal puede ser una corrección. Sí, pero en el gráfico diario va a tener un mayor recorrido. Entonces, fijaros, lo que vamos buscando son divergencias internas dentro de otra
divergencia. Podemos seguir evolucionando, ahí veis, genera todo el movimiento y fijaros todo lo que podemos aprovechar. Sí tiene una implicación importante. Seguimos y vamos a irnos a donde hemos localizado otra divergencia. En semanal, fijaros qué curioso, porque este fue el techo de 2007 y en el techo de 2007 el mercado fue tan inteligente que no generó divergencia. Así que cuidado que no todos los techos aparecen divergencia. Tenía divergencia en semanal, correcto, pero no tenía en diario, con lo cual justo en este momento en el SP500, otros índices sí lo tendrían, no pudimos atacar o no se pudo atacar por esa divergencia interna. Aquí volvemos a ver otra y fijaros, aquí teníamos la divergencia y fijaros cómo también aparece la divergencia en diario. Tenemos también divergencia interna. Al tener divergencia interna, activación y señal de entrada por activación. ¿Tiene recorrido? Por supuesto que tiene recorrido. Fijaros, aquí teníamos la divergencia en semanal. Fijaros que toda la flecha roja pertenece a una divergencia semanal. Con lo cual, esto aquí no nos interesa. Nos interesa ya cuando estamos llegando a esta zona. ¿Veis aquí alguna divergencia? ¿Veis aquí una divergencia tal y como he comentado anteriormente? Que tenga un movimiento claro. Lo que vemos es un agotamiento. ¿Vale? Vamos viendo un agotamiento. No es de las que más me gustan a mí, por lo cual lo mantengo al margen. Las divergencias además pueden aparecer en indicadores tendenciales como el que estamos viendo o indicadores de momento, como puede ser bueno, el RSI, un estocástico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros como además en el RSI prácticamente llega a sobrecompra, pero no genera tampoco una divergencia, ¿vale? O sea, que más o menos podemos seguir, ¿vale? Fijaros cómo podemos ir viendo, o sea que necesitamos primero una divergencia en gráficos. Aquí vemos una divergencia. Todo esto era una divergencia en semanal y fijaros cómo en diario no aparece la divergencia justo hasta el final. Justo aquí. Fijaros cómo esta sí supera este máximo por los pelos, con lo cual queda desactivado. Aquí se mantiene y aquí es cuando la genera. Si la genera justo aquí, lo único que tenemos que hacer es tirar la directriz. O sea que el primer punto para encontrar una buena divergencia sería localizar divergencias en time frames superiores. Si queremos atacar una divergencia en diario, lo único que tenemos que hacer es bajar el time frame a un sitio menor. Por ejemplo, IBEX 35, gráfico diario. Aquí se igualan los máximos, incluso lo supera. El indicador no puede. Perfecto. ¿Tiene implicaciones bajistas? Las tiene. Pero para poder aprovecharlo todo el movimiento, vámonos a un gráfico horario. Nos vamos justo aquí. Fijaros, todo esto es la divergencia. Fijaros. Pero justo al final, fíjense en qué aparece. Tenemos una divergencia interna dentro de una divergencia superior. ¿Qué nos está diciendo? Señores, nos vamos hacia abajo. Rotura de directriz, podemos entrar bajista. ¿Tiene ahora recorrido? Ahora sí tiene recorrido para aprovecharlo en movimiento. Vale. La divergencia de por sí va a aparecer, como ya he dicho, en indicadores tendenciales como el MAC, en el estocástico como el RSI, que va a ser mucho más acelerado, o en el RSI van a aparecer también un poco. Los más utilizados, los que más útiles pueden sernos, bueno, puede ser los más comunes, ¿no? Como ya he dicho, MAC, RSI o estocástico. Sabiendo que el estocástico es el más rápido de los tres, el MAC es el intermedio y el RSI sería el más lento de todos. Es decir, que le va a costar mucho más trabajo sacar ese movimiento. Bueno, pues ya tenéis aquí una primera función para localizar una buena divergencia. No me puedo conformar con una divergencia en el mismo lugar, sino que tengo que buscarla primero en un time frame superior y después me bajo para buscar esa divergencia interna. Como segundo punto o segunda forma de localizar una divergencia con un alto rendimiento operativo, porque al fin y al cabo aquí estamos para localizar divergencias con alto rendimiento operativo, necesitamos tener una zona de control en el precio, ¿vale?
Como ya sabéis, aquellos que si ya nos conocéis, ya sabéis que nosotros a la hora de invertir lo que vamos localizando son zonas de control en base a la media móvil 150 y además, bueno, ya sabéis que tenemos desarrollado nuestro indicador NB señales que me va marcando perfectamente las zonas de control. Fíjense, a ver si cogemos este gráfico, lo ampliamos un poco, cómo el indicador me va marcando perfectamente las posibles zonas de control del precio, ¿no? Aquí lo podéis ver, lo podéis observar, cómo me van marcando, ¿vale? Este indicador, para aquellos que lo sepan, lo hemos adaptado, lo hemos programado para MetaTrader y fíjense como aquí también lo podemos tener y lo podemos utilizar en cualquier time frame que lo deseemos. Bueno, hemos diseñado el NB señales, pero además, gracias a unos lectores que tenemos, también tenemos el NB señales que va apareciendo en el precio, ¿vale? Fijaros que me van apareciendo las flechas que van ejecutando la entrada. Esto mira que estamos viendo es el oro y aquí tenéis la última señal que hemos realizado en el oro, que estamos dentro gracias al Now Trading que lo hemos publicado ahí. Seguimos dentro y fijaros como ahora mismo está también activando otra señal de entrada, ¿no? Pues quizás vamos a utilizar esto como ejemplo, tiempo real, y lo podemos realizar en directo para lo que veáis. Lo que estaba diciendo, tenemos un time frame en 1 hora y tenemos el indicador NB marcándome como zonas de control. Entonces, ¿cómo conseguir? Antes de seguir, ¿cómo conseguir ese indicador? Ese indicador, o todos los indicadores que ahora mostraré que lo estamos diseñando, lo distribuyen GKFX, el patrocinador de este Control Line. Así que poneros en contacto con ellos y ellos ya os comentarán cómo podéis acceder a estos indicadores. Bueno, pues lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué es? Bueno, pues una posible señal por MACD. Voy a quitar este de aquí para que no os liéis mucho y vamos a ir viendo un poco. Gráficos de 1 hora, tenemos posible zona de control. Señores, divergencia interna. ¿Dónde va a estar la divergencia interna? Pues podemos irnos a un gráfico de 5 minutos. Si aquí tenemos esa zona de control, fijaros cómo aparece una divergencia alcista dentro de esa zona de control, ¿vale? Esto es lo que estamos viendo en gráfico de 1 hora, todo esto, y justo en la zona de control me aparece una divergencia interna. Simplemente, bueno, o tiramos la directriz de la divergencia, entramos prácticamente por aquí, estaríamos dentro justo en este punto y colocamos el stop justo ahí abajo. ¿Va a tener recorrido? Hombre, va a tener recorrido porque en teoría esto es una señal en un gráfico de 1 hora. Vamos a ir viendo otros ejemplos donde ya se ha desarrollado para que podamos entenderlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, una de las últimas operaciones que hemos realizado a través de Now Trading es el SP500. Vamos a echarle un vistazo y vamos a poner el ejemplo sobre esa operación que ya realizamos y ya finalizó el pasado viernes. Era sobre un gráfico de 1 hora, entonces, importante, nos vamos a gráfico de 1 hora. Y la última señal que se produjo, fijaros, indicador NB señales marcando zona de control. Perfecto. Marca zona de control. Voy a delimitar desde cuando comienza a marcármela hasta que finaliza. Muy bien. Una vez tengo esa zona de control, señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo encontrar la mejor divergencia? Porque además la tendencia como es alcista. Pero resulta que en una tendencia alcista lo normal es una divergencia bajista. Eso no me interesa. Estamos en una tendencia alcista, yo quiero una divergencia alcista. Y la única forma de encontrarla es, una vez tengo la zona de control, bajo el time frame y ahí me puede aparecer una divergencia alcista. Bueno. Zona de control, el precio cae y el indicador no puede. Si queremos entrar con una divergencia en una tendencia alcista, tenemos que localizar esa zona de control. Supera aquí el máximo, tiene recorrido todo el que queráis. ¿Vale? Fijaros un poco lo que vamos haciendo, buscando esas divergencias internas en cada uno
de los patrones, ¿no? Habéis visto un ejemplo, hemos visto otro en el oro en tiempo real, y para aquellos que trabajen en diario, podemos hacerlo exactamente igual en gráficos semanales. Fijaros, zona de control aquí marcada. Zona de control cuando el precio se va aproximando a las medias. Si me voy a un gráfico diario buscando esas flechas, señores, son zonas de control dentro de un gráfico semanal. Pero ¿qué ocurre en el gráfico diario? Pues ¿qué va a ocurrir? Llega a una zona de control y ahí sí puedo buscar una divergencia interna. Divergencia interna en una zona de control. ¿Tiene recorrido? Ahora sí tiene recorrido operativo. Y además estamos localizando una divergencia alcista dentro con un posible recorrido a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. Las divergencias te van a ir apareciendo en los distintos timeframes. Pero fijaros que en el momento que le vamos dando un tratamiento, vamos a ver otra, aquí, ¿veis la flecha? Lo tenía marcado. ¿Qué aparece? Divergencia interna. ¿Podemos aprovechar? Podemos aprovecharlo todo lo que queramos. Aquí, fijaros, zona de control, ¿quiere buscar una divergencia? Bajo el time frame. O sea que la clave de la divergencia no es solo distinguirlas, sino esa divergencia va a tener una implicación mayor siempre y cuando pertenezca a algo de un time frame superior, ya sea zona de control, como lo que estamos viendo, basado en el indicador NB señales, o en una divergencia previa de un time frame superior. Y es ahí donde vamos a tener un rendimiento realmente. Ojo, hemos ido viendo distintos ejemplos. Aquí tenéis una flecha blanca perteneciente a una zona de control del gráfico semanal. ¿Aparece divergencia en diario? Aparece divergencia en diario. Tiro la directriz, entro aquí y, señores, no hay recorrido. O sea que ojo, que esto no es una ciencia exacta. Simplemente, ya habéis visto, podemos tener una derrota, pero eso sí, cuando llega la victoria, el rendimiento operativo es muy grande y podemos aprovecharlo de manera clara. Bueno, antes de seguir un poquito viendo ejemplos y haciendo algunas cosillas, ¿tenéis alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? ¿Lo veis? Vale. Vale. Está todo perfecto. Bien. Muy bien. Como veis, al final, ¿de qué se trata? Se trata de que una divergencia va a tener interés o va a ser importante siempre y cuando esté en una zona clave. Mira, fíjense, no solo esta zona que vemos aquí, que fue la entrada que hicimos anteriormente, ya estaba basada en una zona de control. Yo aquí evidentemente no voy a encontrar divergencias. De hecho, aparece una divergencia bajista dentro de un movimiento alcista. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene esta caída? Pero yo no quiero esa caída, yo quiero un rendimiento mayor. Si yo ahora esto cojo, me lo bajo a gráfico de 5 minutos y voy a buscar esa zona que es la que realmente hemos operado. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo aquí sí aparece una divergencia alcista en el movimiento dentro de esa zona de control. Ya lo habéis visto como mi indicador en zona de control me lo indicaba, me lo estaba marcando, y ahora aquí tenemos la divergencia. Esa divergencia, una vez activada, ya sea por aquí, bueno, y aquí podéis, una vez que esté la divergencia, podéis entrar. Cuando se active, podemos entrar incluso aquí, el que sea más agresivo, el que no tiene aquí, y fijaros el desarrollo, este sí, va a tener un desarrollo mucho mayor de lo que teníamos apuntando. La salida, a priori, la salida la podéis marcar, ¿vale? La divergencia normalmente va a tener unas implicaciones directas en función a la duración que ésta tenga. Es decir, vamos a coger, voy a eliminar los objetos para limpiar un poco el gráfico. Si esta divergencia empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Sus implicaciones simplemente va a ser
esta duración. O sea, esto es la implicación que va a tener la divergencia. ¿Qué ocurre? Que se supone que vamos a entrar en una divergencia que tiene mucha potencia. Si esto es una zona de control, ¿vale? Si esto es una zona de control en la cual hemos entrado y aquí vamos a atacar, pues te puedes poner un objetivo en el máximo anterior, que ves cómo va a poder llegar, ¿vale? Es importante que sepas por qué estás entrando ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos marcar un objetivo en el máximo anterior, pero también podemos hacer una cosa. Si estoy entrando en un giro importante de mercado, lo que puedo hacer es acompañar el precio durante toda la tendencia que tenga. En este caso, fijaros, zona de control aquí, activa, le puedo colocar el stop aquí. Imaginaos, hemos entrado aquí. ¿Dónde hemos colocado el stop? Pues el stop básicamente por debajo del mínimo. Sigue el precio evolucionando, muy bien, sigue evolucionando y aquí vemos como el NB señales me vuelve a dar una señal. Perfecto, puedo acumular o puedo subir el stop a este nivel. Estoy en este nivel, continúa al alza y aquí tenemos, ¿vale? Con lo cual aquí, fíjate como aquí te saca y bueno, pues este ha sido el rendimiento. En esta ocasión ese ha sido el rendimiento, en otra ocasión el rendimiento será mucho mayor. O sea que básicamente la divergencia no te va a decir dónde puede terminar. Yo considero que el máximo anterior es importante y si no, pues va siguiendo un poco el ritmo del movimiento de precios. Por ejemplo, en esta entrada que he marcado aquí, si va siguiendo un poco el ritmo, el stop, ¿dónde lo tienes que colocar? El stop lo vamos a colocar justo aquí debajo. Muy bien. Aquí ves que te genera una señal, con lo cual lo puedes aprovechar para acumular y para subir el stop. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Aquí va generando señales. ¿Vale? Al final tiene una señal aquí. ¿Dónde te saca? Justo aquí. ¿Vale? Esto ya ten en cuenta que estamos en gráfico de 5 minutos, con lo cual son más agresivos los movimientos. Al final sigue el camino, ¿vale? Pero por seguridad te hubiese echado en este punto, ¿vale? Y al final continúa. Y bueno, y ahora aquí hemos visto esta divergencia que sí está en una zona de control, con lo cual ahora mismo el stop de esta operación lo tendríamos... Ay, perdón. Vale. Hubiésemos entrado. Yo considero que la entrada sería más o menos por este nivel y el stop estaría aquí. Podemos marcarnos dónde, un objetivo o máximo anterior, o vamos a esperar y seguir el desarrollo de esa curva de precios, ¿vale? Actualmente, ya sabéis, bueno, ya os he mostrado el indicador NB señales, pero estamos desarrollando un indicador de divergencias para que vaya mostrando. Os voy a mostrar simplemente la versión beta de ese indicador para que veáis un poco cómo puede ir funcionando, ¿vale? Por aquí lo tenemos. Esto lo he dibujado yo. Sí. Vale. ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que el indicador os va a mostrar divergencias que van apareciendo en el precio. Lo estamos desarrollando, yo considero que un par de semanas lo vamos a tener, así que ya más o menos se va a unir al paquete de indicadores que sí tenemos ya preparado para el MetaTrader, como son el NB, nueva versión, aquí lo tenemos. El Manfield que lo hemos creado, un Mac de colores para que lo tengáis exactamente igual y el NB señales, tanto el indicador donde van apareciendo las distintas zonas de control y señales de entrada y el NB 3P que lo que hace es que te va marcando en el gráfico dónde está la señal de entrada, cuál es el precio stop y dónde está el precio objetivo por 2.1. O sea que ya tenéis ahí una situación bastante completa para los distintos indicadores. Fijaros que en gráfico de una hora la señal que he comentado anteriormente y ahora vemos aquí cómo se está ejecutando una señal ahora mismo prácticamente en directo sobre todo. ¿Vale? O sea que aquí tenéis un poco esos indicadores que pueden servir para, uno, si tenemos la zona de control, lo tenemos ya en verde, me bajo el time frame y ahí voy buscando una divergencia interna. Y si tengo una divergencia en gráficos de una hora, pues me bajo el time frame para buscar otra divergencia en el interior del time frame superior. Bueno, pues
prácticamente, si esto era lo que os quería mostrar, la clave, como ya he comentado anteriormente, es esa. Lo primero, detectar una zona de control. Podéis utilizar el indicador NB señales y os va a aparecer donde pueden estar una posible zona de control. Una vez que lo tengáis, bajamos el time frame para localizar. Es decir, vamos a marcar aquí las pautas para que las tengáis y al menos tenemos claro. La divergencia con mayor rendimiento la vamos a encontrar. La vamos a encontrar en el time frame inferior de donde localicemos una zona de control. Para ello podéis utilizar el indicador NB señales que os localiza las zonas de control. Y la otra será la divergencia. La vamos a encontrar con mayor rendimiento, divergencia interna de una divergencia de times superior. Y ahí pues podéis utilizar el indicador NB divergencias que estamos desarrollando, que tenemos en un par de semanas, ¿vale? O sea que fijaros cómo lo único que hemos hecho es, ¿vale? Ya sabemos qué es una divergencia, ya sabemos qué aparece, pero ahora dónde podemos entrar en el mercado. Bien, me comenta Luis que veamos el euro dólar donde se está mostrando esa divergencia. Pues vamos allá a ver si podemos plantear una estrategia de trading aquí en vivo y aprovechamos y nos la llevamos para casa. Si os animáis, pues me acompañáis en la aventura y si no, pues la hago yo solito y sufro en soledad. Vale, lo primero, vamos a ir viendo. En semanal, aquí como veis no aparece absolutamente nada. De hecho no pierde mínimo, no hay divergencia. Muy bien. Pero ahora si nos vamos a un gráfico diario, vemos como sí aparece una divergencia bajista. Muy bien, tenemos divergencia bajista en el gráfico diario. Divergencia alcista, perdón. Vemos cómo el precio cae y vemos cómo esto. Esta divergencia por sí no tiene sentido, puede tener una implicación de corrección. Si queremos sacar el rendimiento, nos tenemos que ir al gráfico de una hora y observar, fijaros cómo aquí no aparecía prácticamente, bueno, sí, ligeramente una divergencia, pero fijaros cómo aquí ahora mismo en el final no aparece una divergencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pues tenemos que esperar que aquí se genere una divergencia y si se genera en este punto, esa divergencia sí puede llegar a tener sentido, sí va a tener sentido, ¿vale? Sí va a tener sentido. Porque si se gira el precio desde ahí, el recorrido que este puede tener va a ser bastante importante porque estamos basando esta idea de trading en una idea de divergencia superior, ¿vale? Los indicadores, ¿vale? Para conseguirlo lo suministra el patrocinador del encuentro que es GKFX. Así que bueno, ellos o poneros en contacto con ellos o si queréis, ellos os pondrán, os mandarán un mail o como queráis para que podáis conseguir esos indicadores. Ya sabéis, el patrocinador de este evento es el que distribuye pues los indicadores que aquí tenemos. Si queréis pedir información de manera personalizada para que además de contestar a las preguntas que tengáis sobre los indicadores, bueno, pues aquí si vais a enbolsa.net a la zona de brokers, pues podéis preguntarles a ellos directamente, ¿vale? Pincháis en GKFX y tenéis un cuestionario para pedir información. Así que, bueno, aquellos que estéis interesados, pues simplemente rellenáis, pincháis, se vais a la parte de brokers, seleccionáis GKFX, que es el patrocinador, y desde ahí, bueno, pues hacéis la petición o consulta que deseéis. Bueno, pues ya habéis visto, hemos visto el eurodólar. Tenemos divergencia, sí, pero no tenemos divergencia interna. Por tanto, necesitamos que se genere esa divergencia. Si se produce, pues ahí sí podremos tener los movimientos.
Bueno, pues la verdad que ha sido... ¿Es un proceso correctivo? Sí, pero si soy capaz de atacar ese proceso correctivo en gráficos de una hora, el rendimiento puede ser bastante interesante. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos operando, pero también tenemos que ser conscientes del movimiento que podemos encontrar. Al final, en diario va a ser una corrección, correcto. Por eso, esa divergencia no va a tener una implicación. Pero mira, aunque corrija, vamos a poner, aunque corrija hacia la zona de 1.28, claro, en gráficos diarios prácticamente es simplemente una pequeña corrección. Pero si eso ahora lo extrapolo a un gráfico de una hora, 1.28, nos lo encontramos aquí arriba. Ya el recorrido cambia. Por eso la divergencia de mayor rendimiento la vamos a encontrar en el interior de una divergencia previa o de una zona de control de un time frame superior. Bueno, para mí ha sido un placer. Ahora contesto un poco a las preguntas que me estáis haciendo. Me pregunta que qué descuento tendría al darme de alta con alguno de vuestros brokers. Pues cada uno de ellos tiene alguna oferta especial, pero la mayoría de ellos pues te financian entre el 50 y el 100% de los cursos que quieres realizar con nosotros. Así que lo mejor es, bueno, si tienes alguno de ellos, pregúntale, ¿vale? Pero la mayoría financia entre el 50 o el 100% de los cursos que podemos ofrecer. Vale, sabéis, tenemos una zona premium aquí para pedir información. Vale, en pregunta Fran, vale, si quieres o directamente, lo mejor que puedes hacer es, te vas a enbolsa.net, le das a contacto y desde ahí ya tienes un mail directo hacia nosotros. Y si no, pues muy fácil, me pones a mí un mail personalmente y yo estaré encantado de poder resolverle. El mail para escribirnos, pues podéis hacerlo a través de análisis, ¿vale? análisis@enbolsa.net, me podéis hacer cualquier consulta que queráis, tanto al respecto de lo que hemos visto hoy en el encuentro online como cualquier cuestión que os podáis plantear. Bueno, lo dicho, ha sido un placer. Ya sabéis dónde encontrar esas divergencias de alto rendimiento y lo único que tenéis que hacer ahora es ponerla en práctica. Ya sabéis, no os precipitaros en las divergencias, dejar que la divergencia se vaya creando de manera clara y una vez que la tengáis, siempre atacar en time frame inferiores. Si localizáis una divergencia en gráficos de una hora, ir a buscar otra divergencia en el gráfico de 10 minutos o 5 minutos. ¿Vale? Si lo localizáis en diario y a buscar la divergencia interna en una hora. Y si estáis trabajando con zonas de control, pues simplemente cuando esté en la zona de control, os bajáis el time frame y ahí buscáis esa divergencia, ¿vale? Como hemos visto, bueno, en el ejemplo del SP500 la habéis visto, en el ejemplo, mira, aquí podemos ver otro, a ver si, mira, aquí hay uno muy claro que pasó hace poco, era el Nasdaq y lo teníamos en gráfico diario, correcto, ahí lo tenemos. Gráfico diario, fijaros, el indicador aquí empieza a activarse, gráfico diario, y además me genera una señal de compra el pasado, bueno, en gráficos diarios el 22 de octubre. Bueno, me voy a acercar un poco y voy a marcar aquí claramente los niveles donde empieza a marcarme. Si ahora me bajo a una hora, pues ahí en el interior podemos localizar una divergencia, ¿vale? Aquí tenemos toda esta zona es donde aparecía y evidentemente, fijaros, aquí tenemos una divergencia. Estamos ya en zona de control. Bueno, yo no he dicho que, fijaros cómo fue tan amable que nos metió y nos sacó, ¿vale? O sea que no todo va a ser al 100%. Pero fijaros qué hace. Sigue la zona de control, ¿no? Y que me genera aquí una divergencia. Vale, aquí perdimos la posición, no pasa nada. Y aquí, bueno, yo creo que hemos recuperado de sobra la pérdida de esa señal. Como veis, esas divergencias son bastante potentes y tienen un rendimiento bastante explosivo. Ahora sí, me despido de vosotros. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el encuentro de hoy. Como ya sabéis, el mes que viene tendremos otro encuentro. No hace falta que os volváis a suscribir. Una vez que se suscribáis por primera vez, ya siempre os avisaremos de todos los encuentros al mes.
Y bueno, el siguiente encuentro online se celebrará en el mes de diciembre, así que estaremos en contacto. Espero veros el mes que viene. Ha sido un placer, un saludo y hasta la próxima.